Y vamos a tomar contacto ya con nuestro columnista, nuestro querido amigo, el historiador Mariano Cabral, para conversar, para abrir este momento de pasado, de revoluciones, este nombre que lleva esta columna y con la que hemos conocido importantísimos, interesantísimos personajes de la historia argentina. Mariano, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo andás? Pero muy bien, qué bueno recuperarte porque hemos estado saltando en imposibilidades o razones de fuerza mayor, pero bueno, te agradecemos también la paciencia y gracias por la oportunidad de poder abrir una nueva columna. No, por favor, gracias a ustedes. Y sí, aquí estamos de nuevo retomando, así que bueno, contento también de estar con ustedes. Bueno, ya hemos aprendido y conocido a Santiago Liniers, soy totalmente honesto, apenas de nombre y apenas una localidad misionera, ¿no? Santiago Liniers. Sí. A partir de vos debemos sacarnos el sombrero, sabemos cabalmente, o por lo menos ya más en detalle que antes, quién es o quién fue Santiago Liniers. Luego nos dejaste un poco con un tema que de un personaje que me resultó también fascinante, que es Bernardo Monteagudo, y que apenas un poquito, yo te diría hasta podemos empezar de vuelta con Bernardo Monteagudo, ¿no? Claro, retomemos las primeras cosas que habíamos dicho de él, porque con Bernardo Monteagudo ya vamos a entrar en la etapa de la Revolución, y estas enormes figuras que aparecieron en un periodo donde la historia también demandaba grandes hombres y mujeres para grandes hechos, ¿no? Creo que las épocas también forman a las personas que las habitan, y ahí empieza entonces la etapa revolucionaria y surgen una cantidad de figuras excepcionales, y entre ellas este joven Bernardo Monteagudo, que va a ser uno de los primeros que va a conectar a la intelectualidad porteña de 1810 con el proyecto de revolución americana, con darle a la revolución local una proyección continental, ¿sí? Porque si bien, por ejemplo, en un Manuel Belgrano eso estaba muy claro, ¿no? Entre muchos de los jóvenes que luego se llamaron morenistas, o que fueron identificados como los morenistas, no estaba tan clara la idea de esta proyección continental. Y Monteagudo va a ser el que va a poner esta perspectiva. Entonces vamos a hablar un poco de él, de quién fue Bernardo Monteagudo. Y Monteagudo es un tucumano, mulato, hijo de un pequeño comerciante. Esto es lo que ya habíamos comentado el otro día, ¿no? Hijo de un comerciante modesto y una ex esclava, lo que se llama una liberta, ¿no? Los libertos eran esas personas que habían sido esclavos y habían adquirido o sea, que habían, ya sea que habían nacido esclavos o que habían sido tomados esclavos en África y habían sido vendidos, ¿no? En América. Entonces, claro, es un muchacho de Tucumán. Tucumán en aquella época, si bien era una ciudad digamos, recogía un nombre importante y era una de las ciudades que eran El Paso, en el camino al Alto Perú, pero en realidad era un pequeño pueblo, ¿no? Muy pequeño, en 1789, cuando Monteagudo nació, ¿no? Tal vez de unos 5.000 habitantes. Entonces nace allí, en un hogar medio de Tucumán, de un pequeño pueblo,
la amistad de su padre con un cura local le va a permitir mandar a su hijo a estudiar a Chuquisaca. Bien, a la Universidad de Chuquisaca, es universidad donde estudiaron Castelli, Moreno y muchos de los revolucionarios americanos. Chuquisaca, la universidad que, o sea, es la ciudad que hoy se llama Sucre, ¿no? A mucha gente le cuesta encontrarla e imaginársela en el mapa, Chuquisaca, porque ha cambiado de nombre muchas veces. Fue llamada La Plata, luego fue llamada Chuquisaca y hoy en día se llama Sucre. La capital formal legal de Bolivia. Bueno, entonces Bernardo Monteagudo partió allá, muy jovencito, estudió leyes, ¿no? Era abogado, se formó como abogado, y siendo muy joven, porque en esa época se estudiaba ya de más joven, ¿no? Se hacía una carrera en una universidad siendo más joven. Sí, discúlpame, Mariano, recuerdo que vos empardaste en un momento, cotejaste casi en una línea de tiempo histórica el final de la vida de Santiago de Liniers, y ahí aparece Santiago Monteagudo en la historia, ¿no? Bernardo Monteagudo. Bernardo. Claro, exacto. Hay una coincidencia ahí, ¿no? Sobre el final de la vida de Liniers, ese momento donde él se va a oponer a la revolución y va a participar de la reacción de Córdoba contra la revolución, Monteagudo al mismo tiempo está preso en Chuquisaca y va a buscar profugarse y unirse a la revolución, ¿no? O sea, dos destinos distintos. Pero vamos a ver cómo llegó ahí. Muy bueno ahí tu enlace, ¿no? Me gustó de Liniers con Monteagudo. Entonces Monteagudo estaba en Chuquisaca y vamos a hacer una cosa, yo te voy contando y vos me das diciendo el tiempo y estas cuestiones y por ahí terminamos en una segunda parte el jueves que viene. Sí, claro. Él estaba ahí, había terminado de estudiar, ya era un joven abogado. Era el año 1808, tenía 19 años, Bernardo Monteagudo, y en ese momento en que Santiago Liniers era virrey interino del Río de la Plata, porque recordemos lo que hemos dicho, ¿no? En el 7 el pueblo de Buenos Aires lo eleva al cargo de virrey, y bueno, y le reconocen el virreinato interino. En ese momento en Chuquisaca se da un debate en torno a si reconocer o no a la hermana del rey Fernando VII como soberana en el Alto Perú. Esta hermana, que se llamaba Carlota Joaquina de Borbón, estaba en América porque era la infanta de Portugal, es decir, era la esposa del infante, que es como el rey en ese momento de Portugal, ¿no? Carlota Joaquina fue un personaje también muy interesante porque su padre la formó para ser la heredera al trono, entonces era una persona política, una mentalidad política, que sin embargo le sacaron una ley para trabarle el ascenso al trono, ¿no? Y favorecer a Fernando. Pero bueno, las cuestiones de la vida, la invasión de Napoleón a la península ibérica, la salida de la corte de Portugal y que se trasladó a Brasil, hicieron que ella llegara a América y a partir de febrero, marzo de 1808 empezó a mandar cartas a las autoridades, sobre todo el Virreinato del Río de la Plata, al Alto Perú, al Perú también, a Lima y a Buenos Aires, a ver de negociar el reconocimiento de ella como soberana. Y ahí empieza un debate en Chuquisaca. En ese momento, el joven Bernardo Monteagudo publica también un escrito, porque es el momento en que Napoleón toma prisionero a Fernando VII, ¿no? Que era el rey de España. El aspirante a rey de España.
¿No era rey de España? No era rey de España, era aspirante. Bueno, vamos a contar rápidamente cómo fue eso. El rey era Carlos IV, que era el padre de Carlota Joaquina y de Fernando, sí. Y cuando entran las tropas españolas las tropas francesas a España, que entran supuestamente de paso para ir hacia Portugal, Fernando organiza un golpe que se llama el Motín de Aranjuez, derroca al padre y se hace proclamar rey. A la puta, qué relación rara que tenían papá e hijo, ¿eh? Sí. Evidentemente Fernando tenía ahí unos cortesanos que lo acompañaban en esta aventura. No, te lo pregunto porque sí. Toda la vida entendí que Napoleón derrocaba, o sea, reducía a Fernando VII rey de España, y que esta noticia se conocía. Se conocía en el sur argentino y bueno, en el Río de la Plata, y eso conmovía y demás, y se alentaron para independizarse, pero siempre lo entendía a Fernando VII como rey de España. Es genial lo que nos permite, ¿no?, recorrer estas biografías donde de pronto nos podemos detener en esto, y yo creo que le estamos aclarando cosas a mucha gente, porque muchos se deben preguntar lo mismo. A mí seguro. ¿No? Sí. Buenísimo, Sergio. No, mirá, entonces, él había tomado el poder en Madrid, ¿no? Sí. Y se va, toma el poder en Madrid, y Napoleón lo que hace es convocarlos, porque son aliados de Francia, no, España es un reino aliado de Francia, uh-huh. Y los convoca a una conferencia donde quiere arreglar esto, cómo puede ser que el hijo deponga al padre, ¿no? Entonces quiere arreglar este entuerto que se dio. Uh-huh. ¿Bien? Claro, es como Macri afanándole las empresas a Franco. Me gustó la comparación. ¿Viste? Sería algo así. Sí. Sería algo así, el hijo infiel. Claro. El hijo infiel. Absalón tratando de asesinar al rey David también, ¿no? Si vamos a la historia. Exactamente, si nos vamos a la Biblia. Sí. Entonces lo convoca, ¿no? Napoleón los convoca en Bayona, una ciudad en el sur de Francia, y ahí se produce una conferencia en la que termina en un acto formal que es conocido como la farsa de Bayona. ¿Qué pasa en la farsa de Bayona? Napoleón reprime a Fernando, es toda una puesta en escena que seguramente habrá llevado mucha negociación previa. Napoleón reprende, a Fernando, como un buen hijo le va a hacer eso a un padre. Entonces Fernando le devuelve la corona al padre Carlos IV, y Carlos, agradecido por haber sido restituido en su lugar legítimo, le entrega la corona de España a Napoleón Bonaparte, quien restituyó el orden. Napoleón después va a nombrar a su hermano José Bonaparte, que es conocido en la historia como Pepe Botellas, pero Pepe Botellas lo llamaron así los españoles que querían luchar contra él, y bueno, obviamente tenían que descalificarlo, ¿no? Pero lejos de ser un borrachín, era un hábil político, José Bonaparte, y decía, entonces Napoleón le va a entregar a José la corona de España y va a ser el rey de España, José Bonaparte. Uh-huh. Pero cuando Fernando se va a Bayona, deja en Madrid una junta de gobierno. Deja una junta de gobierno que va a ser llamada la Junta Central de Gobierno. Esa junta, después cuando pasa todo esto de la farsa de Bayona y empiezan las ciudades españolas a sublevarse y a reunirse en juntas, uh-huh. ¿no? Esa junta va a ser la Junta Central, que se va a trasladar a Sevilla y que la conocemos como la Junta Central de Sevilla. Uh-huh. Se va a integrar con la Junta Local de Sevilla y va a ser la Junta Central del Reino durante muchos años. Fernando
va a quedar preso en Bayona no, lo van a trasladar a un palacio ahí al sur de Francia. Y o sea que cuando nos imaginamos a Fernando en las catacumbas, preso, no, Fernando vivía en un palacete bastante confortable en el sur de Francia, un lindo edificio, ¿no? Comiendo bien. Flor de palacio. Comiendo bien, durmiendo bien. Comiendo bien, durmiendo bien, calentito, Claro. Bien atendido y mandándole cartas a Napoleón a quien quería agradarle. Y sí, el síndrome de Estocolmo, ¿no? El síndrome de Estocolmo total. Bueno, entonces pasa esto en América, que está la hermana de Fernando y está Carlota. tanto Carlos como Fernando, claro, Carlota Joaquina, tanto Carlos como Fernando están digamos, prisioneros de Napoleón en esta comodidad, pero bueno, sí, están privados de su libertad, están restringidos a estos lugares. Entonces, Carlota Joaquina intenta esto de ser reconocida por los pueblos de América, ¿verdad? Ahí se produce un debate en Chuquisaca y con motivo de ese debate se resuelve de poner al gobernador que se piensa que está conspirando junto a Carlota Joaquina y empieza lo que es el famoso alzamiento de Chuquisaca y La Paz de 1809. ¿No? Ese es el contexto. En ese contexto habíamos empezado en 1808, decíamos, cuando Bernardo Monteagudo era un joven abogado recién recibido, y él llega la noticia de la prisión de Fernando y él escribe un diálogo entre Fernando VII y Atahualpa, el último emperador inca. Ese texto se perdió, ¿no? Ese texto se perdió. No, ese texto está. Lo buscás en internet y está. Bueno, lo voy a buscar. Te lo voy a buscar, estoy casi seguro que la Biblioteca Cervantes, que, fíjate, lo tiene. Bien. Bueno, allí, mira, si no estuviera, por lo menos yo he leído fragmentos muy largos de ese texto, así que me imagino que debe estar. Bueno, vamos a la información. Allí, en ese texto, Bernardo Monteagudo, en un momento del diálogo, es el diálogo entre dos reyes depuestos, digamos, ¿no? Uno depuesto por Bonaparte y el otro depuesto 300 años antes por los españoles, ¿no? Entonces, bueno, son dos monarcas que hablan de sus derechos, de los derechos de sus pueblos, y allí Monteagudo escribe un momento, un párrafo que va a ser conocido como el silogismo de Chuquisaca. Dice: estas tierras de América son una posesión personal del rey de España, ¿no? Han sido otorgadas como dominio del rey de España. El rey está preso, por lo tanto, como no puede quien es el beneficiario, digamos, a ocupar su lugar y gobernar, por lo tanto, estas tierras deben volver a asumir el poder y volver a gobernarse por sí mismas. Esta idea del silogismo de Chuquisaca, llamado así, que no es un invento de Monteagudo está recogiendo ideas filosóficas de su época, es lo mismo que va a decir Castelli en el Cabildo del 22 de mayo de 1810, cuando dice, bueno, preso el rey, que era el soberano, vuelve la soberanía al pueblo, ¿no? Están en la idea de que la soberanía es originalmente del pueblo, el pueblo la traslada a un rey, y si ese rey está impedido, vuelve la soberanía al pueblo. Esto te lo aclaro, Sergio, porque viste que es muy común, nos han enseñado y repetimos,
que el paso del viejo régimen, ¿no?, del llamado antiguo régimen a la modernidad, es el cambio de en quién está la soberanía, ¿no? En el antiguo régimen, en Dios, que se lo daba al rey, y en la modernidad la soberanía está en el pueblo, ¿no? Uh-huh. Pero esta idea que nos la han enseñado y la repetimos tanto, convencidos de que estamos transmitiendo una verdad, en realidad es una idea francesa. Esto no pertenece al pensamiento político español. Nunca fue así. O sea, cuando repetimos eso, lo que estamos haciendo es asumir una idea que está muy bien para las ciencias sociales francesas, que ellos lo estudian porque allí se pensaba de esa manera, pero acá no. Porque acá siempre primó la idea de que la soberanía era de Dios, como todo, ¿no? En el mundo cristiano, todo venía de Dios, pero iba al pueblo. Y el pueblo formaba un gobierno y se podía delegarle el poder soberano al rey. El poder soberano era un poder delegado. Claro, ¿y quién unió voz del pueblo, voz de Dios, voz del pueblo? Es un viejo dicho, no sé cuál es el origen. Claro, no, pero estoy mezclando lo que me decías, que la idiosincrasia que había en el Río de la Plata era más de lo divino, y que la idea de pueblo y la centralidad de la soberanía o de el ejercicio de la independencia venía de una idea francesa, ¿no? Eso entendí. Sí, a ver, yo lo que digo es esto, que nosotros solemos aprender que el paso del antiguo régimen a la modernidad, ¿no? Uh-huh. Como de la Revolución Francesa, sacar a los reyes y poner al pueblo como principio de gobierno, solemos aprender que ahí hay un cambio en quién es el soberano. En la época de los reyes eran reyes por mandato divino, ¿no? Uh-huh. Y en cambio en la modernidad el poder del soberano reside en el pueblo. Esto lo hemos aprendido prácticamente en la escuela, sí, pero bueno, también se enseña en las universidades. Sí. Y esta idea es la que te quiero decir, es una idea equivocada para América, para España, porque en América y en España se pensaba, todavía se sostenía la idea de que el origen del poder del rey no era Dios, sino el pueblo. Viste que Castelli en el Cabildo Abierto del 22 de mayo habla de la retroversión de la soberanía vuelve al pueblo. ¿Y cómo puede volver algo a un lugar donde nunca estuvo? Solo puede volver si allí estaba originalmente. ¿No? ¿Me seguís el razonamiento? Sí. Eso te da la pauta, te demuestra esto también que te estoy diciendo, que en la idea española y americana colonial, ¿no? O sea, americana española, la soberanía originalmente era del pueblo y estaba delegada en el rey. Corrido de escena el rey, volvía al pueblo. Y esto es lo que se debate en la revolución. La revolución lo que se debate es: no venga ningún español a mandarnos en nombre del rey, porque el rey no puede mandar. Y si el rey no puede mandar, entonces nos mandamos solos. Porque recordemos que estaba la proclamación de que todo se hacía en nombre del rey preso. ¿No? Claro. Cuando empieza la revolución, todo se hace en nombre del rey preso. Y esto es interesante porque nos muestra que estas figuras con objetivos tal vez todavía más importantes, más trascendentes, de más largo plazo, van utilizando lo que el momento les permite. ¿Viste? Cuando se dice la historia maestra del presente, frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Es en estas cosas de ir aprendiendo también en el presente. Viste que la política avanza a veces como puede, no solamente como quiere, sino también en el escenario real y como puede. Tal cual. ¿No? Sí, tal cual. Sí. Y ahí lo vemos en la Revolución de Mayo. Y bueno, los tipos dicen en nombre de Fernando VII. ¿Por qué? Porque eso era lo posible. Eso era lo posible en ese momento. Bueno, y Bernardo, que había participado del alzamiento de Chuquisaca en 1809, termina preso
en Chuquisaca, porque ese alzamiento tuvo una represión brutal. Por cierto, para revisar un poco la historia, porque sé que hay una idea de que la proclama de Chuquisaca, la proclama de la revolución de Chuquisaca, del alzamiento de Chuquisaca, la escribió Bernardo Monteagudo. No, esto no es así. No sé de dónde sale ese dato, honestamente. Pero no, Bernardo Monteagudo era un joven recién recibido que no tiene un protagonismo, un papel protagónico en el alzamiento de Chuquisaca. Participa, por supuesto, se une, va a terminar preso, pero los grandes líderes del alzamiento de Chuquisaca van a terminar fusilados, no presos. Claro. Y bueno, y Bernardo Monteagudo está preso en Chuquisaca, pero una prisión, podríamos decir, blanda, tan blanda que le dice a los carceleros: bueno, tengo una cita con unas damas esta tarde en el patio de al lado, y lo dejan salir para tener una cita a la tarde a charlar con unas damas. Uh-huh. Y así sale de la cárcel, iba a estar en el patio de al lado supuestamente, y se fuga. ¿Cuándo ocurre esta fuga insólita de Bernardo Monteagudo? Esto ocurre a fines de 1810, cuando Castelli, que ya avanzó desde Buenos Aires, no ya ocurrió la Revolución de Mayo, ya avanzó desde Buenos Aires sobre Córdoba, ya ordenó el fusilamiento de Liniers, y ya avanza Castelli rumbo al Alto Perú, y Bernardo Monteagudo se entera, como se entera todo el mundo de que están ocurriendo estos hechos, y se fuga para unirse al ejército con el que viene Castelli. Bueno, fantástico. Y ahí empieza el camino de Monteagudo en la revolución. Y ahora te tengo que preguntar yo a vos, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos bien, tenemos un 5-7, ¿te parece bien? 5-7. 5 minutos para avanzar un poquito más en nuestra historia. Dale. Bueno, entonces, Monteagudo se une al ejército de Castelli. También recordemos que es un momento que en el Alto Perú están ocurriendo alzamientos populares, por eso el ejército que lleva a Buenos Aires se llama Ejército Auxiliar del Alto Perú, van en auxilio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya está el pueblo del Alto Perú sublevado, ¿no? Uh-huh. Esto me parece importante para nosotros como argentinos, construir una historia que sea verdaderamente latinoamericana y no un argentinismo, ¿no? O sea, no trasladar nuestro protagonismo a todas las escenas, ¿no? Uh-huh. Bolivia no hizo su revolución, el Alto Perú no hizo su revolución porque llegaron los porteños, claro, sino que los porteños fueron allí porque allí estaban las minas de plata, allí estaban los mercados, las poblaciones, era parte del virreinato y estaba sublevado, uh-huh, ¿no? Ya había empezado la revolución. Uh-huh. Uh-huh. Entonces ahí hay, yo qué sé, Esteban Arce, no me acuerdo el nombre de Pila Camaño, uh-huh, el marido de Juana Zurduy, Manuel Asensio Padilla, esos eran los jefes, los caudillos populares del Alto Perú. Uh-huh. Uh-huh. Y estos pelean también junto con Castelli, con el ejército auxiliar que viene desde Buenos Aires. Bien. En ese contexto, Bernardo Monteagudo le aparece a Castelli, bueno, estoy acá, y usted, muchacho, ¿qué sabe escribir? Y bueno, yo escribí esto, ¿no? Está precedido tal vez por la fama de su escrito. Uh-huh. Bueno, ¿sabe escribir? Escriba los folletines del ejército, escriba proclamas, escriba, no sea como la pluma del ejército que va a avanzar. Uh-huh. Bueno, el ejército, la presencia de Castelli es breve en el Alto Perú, pero importante. Se dictan muchas leyes que allí eran muy importantes porque allí había una población indígena
y todas las leyes de abolición del servicio indígena y todo esto que dicta Castelli eran leyes muy, muy, muy importantes, muy trascendentes. Cuando es derrotado Castelli en la batalla de Huaqui en 1811, Bernardo Monteagudo junto a Castelli va a volver hacia Buenos Aires, va a venir, ¿no?, con el ejército que vuelve. Y acá lo quiero dejar a Monteagudo en este escenario para el próximo encuentro. Él llega a Buenos Aires y se encuentra con lo que hoy llamamos los morenistas, ¿no?, esa juventud porteña que fundó la Sociedad Patriótica, ¿no?, que son como la intelectualidad de la ciudad, ¿no?, la élite ilustrada. Es una élite que quiere una revolución, pero que todavía no está en contacto con el pueblo. El pueblo apoya a Cornelio Saavedra, al presidente de la Junta. El pueblo está ahí, está con el presidente de la Junta. Y esta élite ilustrada quiere la revolución, ¿no? Moreno ha tenido grandes ideas revolucionarias, pero le falta todavía entender la cosa popular, los derechos de las provincias y los derechos del pueblo trabajador, ¿no?, del pueblo llano. Entonces, Monteagudo llega en ese contexto, se va a unir a esa sociedad patriótica, pero va a empezar a debatir, va a percibir, tal vez intuyendo, ¿no?, que él tiene otras posiciones, ¿no? Va a empezar a tener un debate muy intenso todas las semanas en el periódico La Gaceta de Buenos Aires, que ya para 1811 era el periódico de la élite ilustrada de Buenos Aires. Y allí él va a debatir con un peruano que editó mucho tiempo la Gaceta, Vicente Pasos Silva. Él va a debatir, porque los dos son, Bernardo Monteagudo va a ser nombrado editor de la Gaceta. La Gaceta sale 2 días a la semana, un día el editor es Monteagudo y el otro día es Vicente Pasos Silva. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento en Buenos Aires? En septiembre del 11, el Cabildo porteño disuelve la Junta de Gobierno, que tenía representantes de todas las provincias, y forma el triunvirato. Es un golpe de Estado dentro de la revolución, es el primer golpe de Estado dentro de la revolución, que saca a los representantes de las provincias y deja un triunvirato solo de porteños, nombrado por el Cabildo, que era como decir la municipalidad, el gobierno municipal, ¿no? Espero transmitir, ¿no?, la importancia de este hecho, ¿no? La municipalidad de Buenos Aires, por sí y ante sí, con ningún otro derecho que la prepotencia, disuelve el gobierno de todos, de las provincias, y forma un gobierno de Buenos Aires sobre el conjunto del territorio. Bravo. En ese contexto, ese gobierno que llamamos el primer triunvirato, ¿no? En ese contexto, Bernardo Monteagudo, que forma parte de la Sociedad Patriótica, que están apoyando al triunvirato, están apoyando este movimiento contra la Junta, empieza a debatir. Hay algo que le hace ruido. Hay algo que ahí no, que dice, pero, y uno de sus primeros debates va a ser: hay que respetar el derecho de las provincias a participar del gobierno. Va a empezar por ahí. Pasos Silva, también la misma posición que Bernardo Monteagudo.
No, la contraria, y el debate va a ser entre ellos dos. Paso Silva va a tener más bien la posición porteñocéntrica, la posición de que una élite, digamos, de que el verdadero pueblo es el pueblo culto, y que en la Junta había trastocado las cosas al hacer creer que el pueblo era la multitud. ¿No? Y que había que abandonar esa idea loca de que el pueblo era la multitud. El pueblo es el pueblo culto, el pueblo que puede definir la política, porque tiene la cultura para hacerlo. Un pensamiento de élite, ¿no? Claro. Entonces, ahí va a empezar el debate, ¿eh? Ahí va a empezar el debate, y Bernardo Monteagudo va a empezar a ser Bernardo Monteagudo, porque las personas se hacen caminando, claro, andando en la vida. Claro, claro. Bueno, y lo dejamos ahí con puntos suspensivos. Lo dejamos ahí porque Bernardo Monteagudo, todas las cosas, mirá, se nos va a ir a Europa, va a volver, va a viajar a Chile, va a viajar a Perú, va a llegar hasta Guatemala. ¿Sabes qué? Se me está ocurriendo cortar este último tramo, y cuando nos reencontremos el jueves lo ponemos al aire para que retomes desde ahí. Dale, fantástico, me parece fantástico, Sergio. Dale. Así que bueno, llegamos hasta acá. Mariano, extraordinario, como siempre. Te agradecemos mucho la posibilidad de poder hacer este capítulo pasado de revoluciones aquí en Radio Lateral. Te mandamos un abrazo enorme. Un fuerte abrazo para vos, para Ronnie, para todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Mariano Cabral con nosotros, este formidable historiador argentino, compartiendo este momento de historia, este momento de la cultura, para todos, acceso absolutamente abierto para todos los que quieran disfrutar de este rescate de la historia entendida en términos revisionistas, ¿no? Ahí tratando de sacudirnos un poquito la modorra. Y claro, muchas cosas que no teníamos la menor idea, pero con esta forma, este relato que nos comparte Mariano, nos permite adentrarnos a momentos decisivos de lo que termina siendo nuestro país hoy.